Adriana Cantric, soy profesora de la facultad y soy decana y miembro de la comisión del Consejo Directivo que convocó a esta reunión y el principal objetivo era tratar de entender un poco los detalles de la ley para después ver si se puede hacer una declaración del Consejo Directivo. Simplemente con relación a eso, a mí me pareció ver algunas contradicciones en un punto que no es central, pero que sí me gustaría entenderlo, que es la importancia de los agricultores exceptuados. Es decir, alguno dijo que los micropymes eran muchas, otros que eran pocas. Entonces quisiera ver si puedo entender un poco eso de cuántos son los que estarían exceptuados de este pago de regalías, como para tener una magnitud de qué se está tratando de ver en ese caso. Sí, me parece que es una pregunta un poco para todos. ¿Quién toma la postura? Más o menos la respuesta sería así. En el caso de producción de semillas en Argentina y en las grandes especies se da un pareto casi perfecto. El 20% de los productores produce el 80% de la producción y viceversa. Si uno tuviese posibilidad de llegar exactamente a esos números productivos, información que hoy por hoy tiene la AFI, uno podría llegar a establecer más o menos cuál podría ser una cosa u otra. Puesto en términos numéricos, que es lo que usted está pidiendo, las cosas pueden haber variado, pero no creo que hayan variado mucho. Y para soja, que es el cultivo que más se habla, aproximadamente hay unos 72.000 productores de soja en Argentina. Si se estableciese un pareto 20-80, o sea que el 80% de los productores quedarían exceptuados de cualquier tipo de pago, por alguna de todas estas clasificaciones que se hacen en el dictamen de las comisiones, aproximadamente quedan 12.000 productores que estarían en condiciones de que se les reclame el pago por el uso de semillas de una variedad protectora. Pueden haber cambiado esos números, porque las producciones cambian año a año, pero más o menos las cosas andan por ahí. Yo creo que 20-80 no es exactamente el pareto, me parece que el pareto está en 30-70, pero de cualquier manera creo que habría formas de poder establecer algo que es un poco como un pedido que incluso la Federación Agraria Argentina, que es de todas las gremiales la más combativa, es la que acepta, ¿no? La Federación Agraria quiere exceptuar el pago, no solamente el pequeño, sino el pequeño y mediano productor, y que únicamente ese pago quede para el gran productor. Bueno, una cosa así podría ser la forma de dividir y la cantidad de gente involucrada. Solamente para soja. Recuerden, se dijo varias veces, eso es una ley de semilla para todas las especies de semilla que existen en el país, de todo tipo. Entonces, hay que ver todas esas particularidades que hay para no estar generando una ley para un cultivo cuando en realidad es una ley para todos. Sí, no, que tiene razón cuando habla del 80-20 o el 70-30, pero eso no es lo que dice la ley. La ley de lo que habla, el proyecto de ley, perdón, de lo que habla es de aquellos que tienen una facturación, quiero aclarar porque dijo ganancias antes, es una facturación al año de 10 millones. Eso, si lo transformamos de 10 millones de pesos, lo transformamos en dólares, no quiero dar una estimación de dólar que hoy está subiendo, pero y le ponemos, lo llevamos a algún precio en términos de volumen de toneladas, de grano o algo por el estilo, estamos hablando de 500 toneladas, 550 toneladas. Perdón, en una ley que no se sabe de qué manera va a terminar ajustando ese valor. Porque hoy el indicador de mi pyme, bueno, es un indicador que no cobra relevancia. Cuando eso empieza a cobrar relevancia va a haber que empezar a decir, bueno, ¿y cada cuánto se ajusta? Porque con 2 años o con 1 año que ese indicador quede atrasado, obviamente las cantidades varían totalmente, ¿no? Entonces estamos haciendo el precio, digo, y está fijado ahí con un indicador que, bueno, digamos, es sujeto a ver, sabemos cómo se actualiza cuando hay alguna indicación para hacerlo, no hay un mecanismo automático, ni vinculado, ni nada por el estilo. Ese nivel, y ahí hay otra discusión, ese nivel de las 500 toneladas, ¿corresponde a los pequeños, a los medianos productores, etcétera? Yo lo que tengo que decir es, cuando nosotros pusimos el esquema en 2015 de devolución de retenciones para pequeños y medianos productores, el estrato llegaba hasta las 1.000 o 1.400 toneladas.
ahí cuando hablábamos de las 1.000 o 1.400 toneladas en el año 2015 estábamos hablando de 56.000 productores de esa cantidad total. O sea que evidentemente el número es mucho más chico, ¿sí? Por eso yo digo, bueno, en realidad estamos hablando de un universo muy pequeño, es verdad, digamos, no es solo RENAF, es pero es un universo pequeño, acotado, y que en el proyecto de ley no se sabe de qué manera, va a actualizarse o no, por lo tanto, digamos, en eso yo sostengo la idea de que, bueno, termina no siendo representativo de lo que ocurre en el mercado. 550 toneladas son más o menos 170 hectáreas, ¿cierto? Depende de qué, de la cantidad. Bueno, Sí. ¿Cuántas? a la media argentina son No, porque si 170 estamos hablando del maíz, no. No estoy hablando de... Vos hablaste de soja. No, Las 500 lo toneladas dice. que- No, por eso digo, depende del precio que le ponemos, pero estamos hablando de cualquier cultivo al año, o sea que si hay rotación, hace 2 cultivos al año, tenga para atrás la cantidad. ¿Sí? Bueno, 100 hectáreas. 100 100 hectáreas. a 300. 100 Depende hectáreas, de- 100 hectáreas es un capital de $500.000. ¿Sí? Es un productor que tiene un capital en juego de $500.000 y que está facturando a lo sumo 10 millones por año. No, podemos discutir ese límite, pero no es la ideal, digamos, no es cualquiera. O sea, hay un montón que están quedando fuera. Si no es el 80, es el 70 o el 60% de todos los productores no pagarían este derecho, ¿no? No, ¿Estamos de no es acuerdo? el 70, mucho menos. Mucho menos. Por eso te digo, fíjate que nosotros llegábamos a 1.400. Obviamente, vuelvo a lo que dice Miguel, la FIP tiene los datos, podemos chequear, etc. Yo en parte me tomo de los datos de 2015, que son los últimos que más o menos conozco con detalle. Sí, yo soy Gustavo Madoni, soy director de la escuela y profesor de la cátedra de cereal y cultura. Primero, no entiendo mucho, si esto no lo va a pagar nadie, no sé ni de qué estamos hablando, ¿no? O sea, no tendría sentido la ley, sino no hay ni que discutirlo. Así que eso me parece que no es lo que yo no sé, no me quedó claro de la presentación, es la figura del productor. Porque tenemos productores de campo propio y arrendatarios. ¿Qué es lo que contempla la figura respecto a el que tiene la tierra o el que arrienda la tierra en sí? Cualquier tipo de Que beneficio. produce. Los dos producen, lo que pasa es que uno alquila y otro tiene Cualquier campo tipo de propio. beneficio de la tierra. O sea, es lo mismo. No tiene que ser propietario. Claro, no hay diferencia entre propietario y no propietario. Y esta discusión, discúlpame Roberto, y esta discusión de quién entra como una pyme o no pyme o mini pyme, como se llame, es por lo que produce, no importa la propiedad de la tierra. Pues, Gracias. Rafael Pérez, soy profesor en México. profesor. En México, de Derecho. Lo que le preguntaba hoy, por la tela de a ver, que es, Argentina debe, bueno, en Argentina la producción agropecuaria tiene una gran importancia, pero además la producción de académicos en materia de propiedad intelectual también es muy importante, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, digo una acotación primero. El tema del uso propio no solo se basa en utilidades, en ganancia, en poder pagar o no, tiene otra serie de implicaciones en materia de biodiversidad, etcétera, que también tiene que ser tenida en cuenta y que es el motivo que hizo que hasta UPOV 78 ¿no? No se contemplara estos derechos por parte del obtentor. Pero la pregunta es, ¿por qué Argentina no tiene un proyecto de ley serio? Es decir, ¿por qué la picardía? ¿No? Porque es un problema, el problema de querer, yo le decía que era como Cavallo en la época de la crisis del 2001, ¿no? Querer hacer todo con picardía, en definitiva termina en un helicóptero, ¿no? Entonces, en esta materia también, en el mundo se discuten cosas serias sobre estos temas, que uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿patentamos plantas o no patentamos plantas? ¿Diferenciamos en serio las obtenciones vegetales de las patentes, sí o no? ¿No?
Si decidimos patentar las plantas, ¿cómo hacemos que confluyan los derechos del fitomejorador, el uso propio, etcétera? Pero de una manera seria. Y la otra parte administrativa, donde se comete ese disparate de confundir orden público del derecho público con orden público. Lo primero que hace el PIC es decir, la propiedad intelectual es de derecho privado, punto, ¿no? ¿Hay orden público dentro del derecho privado? Sí, ¿no? Eso que tiene que ver con una renuncia irrenunciable a la violación de domicilio. Eso no hay en ninguna ley del mundo. Ninguna ley del mundo prevé que un agricultor tenga que aceptar que le vayan a revisar la cosecha. Porque es renunciar, ¿no?, a, digamos, el límite del imperio del rey, ¿no?, que es mi domicilio, ¿no? Entonces hay una serie de tonterías. La mezcla de, por ejemplo, la palabra evento, ¿no?, reconocida como una categoría de propiedad intelectual. Digamos, es una serie de disparates. En un país que en serio la agricultura es importante, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es esa, ¿por qué este conjunto de... O sea, a todos. ¿Por qué consideran de que no se puede presentar un proyecto de ley claro? Por ejemplo, entro a la Nación, ¿no?, anuncian el tratado de la Unión Europea con Mercosur. Muy bien. Por supuesto que no existió ese tratado, no está firmado, no está redactado, ¿no? Hay una serie de acuerdos y de principios. Ahí está la picardía. Cuando uno pica en los distintos capítulos dice cuáles son los beneficios, no cuál es la redacción, porque no está redactado. Bueno. Pero cuando uno pica en propiedad intelectual, está en blanco. Entonces resulta que aprobamos un tratado que no aprobamos, se firmó un tratado que no se firmó y ni siquiera aparece algún elemento mínimo de propiedad intelectual. Está prevista la posibilidad de patente de plantas, está prevista la adhesión a la PO 91 en el proyecto de la Unión Europea, que es público, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ese tema de la picardía, ¿no? La pregunta es, ¿puede ser suplido por 2 o 3 proyectos serios? No sé si es una pregunta retórica para poner un editorial que creo que fue muy interesante. Si alguno de los panelistas quiere comentar sobre eso. Profesor, lo que usted dijo, sí, adhiero totalmente. Creo que salvo un proyecto que hubo en el gobierno anterior, no hubo un proceso realmente participativo serio como para discutir algo coherente. De la manera que se hizo quizás no fuera de ninguna manera una forma prolija, y además todo centrado con el tema del uso propio, como si todos esos temas que usted dijo que carecieran de importancia. La interacción del derecho obtentor con las patentes es todo un tema altamente complejo, tanto en la excepción del fitomejorador como en la excepción del agricultor, en qué condiciones debe haber uso público restringido, definición de qué es una variedad. Nuestra definición de variedad, que está en nuestra ley y que es la que está en todas las legislaciones del mundo que definen lo que es una variedad, data de 1991. Miren todo el tiempo que ha pasado con la definición de variedad, que se sigue definiendo por la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo. O sea, definimos a la variedad por el fenotipo. Claro, esto se escribió antes de 1991. Y hoy acá a 100 metros somos capaces de sacar hasta el último nucleótido que puede tener una variedad. Es decir, hay infinidades de cosas que en el contexto nacional e internacional han quedado completamente desactualizadas y que no las estamos discutiendo. Tengo mucha experiencia en esto, Javier también, y me parece que es tal la pelea del uso propio, pero tal la pelea del uso propio que cada vez que alguien me pregunta ¿qué deberíamos hacer? Yo le digo lo que siempre, mire, enciérrense en una sala, todos los que tienen algún interés, y escriban una nueva redacción del artículo 27 en la parte del uso propio. Y termínenla, y fírmenla, y basta. Y una vez que hayan terminado eso, quién paga y quién no paga, que es lo único que discute todo el mundo, empecemos a discutir, como ha dicho el profesor, las cosas de fondo, que son las que necesita un país agroexportador como el nuestro, que debería ser líder como lo fue cuando hizo los 27 hace 40 y pico de años atrás.
tenemos una gran incapacidad para discutir cosas importantes y una gran capacidad para discutir cosas urgentes. Bueno, al menos terminemos las urgentes y después veamos si podemos dedicarnos a las importantes. Pero coincido con usted, profesor, que las cuestiones de fondo no se están discutiendo. Una cosa para agregar nada más. Antes de venir acá, una amiga me dice, no tiene sentido que vayas a discutir, esto se resuelve por otro lado. Y realmente creo que tuvo sentido el venir acá a discutir, por un lado. Por otro lado, también yo pensaba que nos iba a tratar este proyecto, y en el Diario de la Nación, creo que hoy, dice que va a salir por decreto. Así que me parece que es muy caliente esto, y la observación de qué cuidado tenemos que tener, me parece que, porque también está en juego de qué manera queremos desarrollarnos. Y eso es lo que uno tendría que tener en el trasfondo de la ley, cuando dice, uy, no se ponen de acuerdo en los objetivos, y seguramente eso es clave. Bueno. Sí, no está lo importante, pero tampoco está el futuro, ¿no? En función de esto que están planteando y de las tecnologías que vienen, ¿no? Y ahí habría que hacer una discusión muy fuerte, porque eso va a condicionar el modelo del país que tenemos. Entonces, bueno, las cosas están faltando. Sí, yo quería hacer una pregunta, introducirlo un poco en relación al modelo del país. Yo soy Sebastián Fernández de INTA, y la pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que el mundo está dominado por 4 a 6 cadenas globales de valor, que son en parte las empresas que ya mencionaron. Yo creo que uno como país lo que tiene que hacer es definirse en una estrategia frente a esos monstruos, digamos, de alguna manera. Entonces, no me queda tan claro cuando decimos si nos falta un proyecto de ley de semillas serio, me parece que lo que está faltando es hablar justamente de esa discusión. Cómo nos insertamos en un mundo donde están estos 4 monstruos, digamos. Entonces, en las alternativas que cada uno de los oradores puede ir marcando respecto de la ley de semillas, ¿dónde se marca la diferencia en relación a ese debate? Me parece que es lo central. Incluso antes de llegar al debate sobre la soberanía alimentaria, si se quiere, cómo plantarse en relación a esas 4 a 6 empresas más grandes, digamos, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que está en juego, ¿no? Por lo menos esa es mi hipótesis. Hubo algún economista, capaz que todavía se acuerda quién fue, que dijo que las economías mundiales se dividen entre el capitalismo, el comunismo, Japón y Argentina. ¿No? No sé quién fue. Pero Fue el libro de economía Vox que usamos en Populi. primera. Vox Populi. Usamos. Bien. Y justamente siguiendo esa alternativa y contestando a tu pregunta, bueno, varios de los expositores de hoy señalaron las 4 grandes empresas que claramente dominan el mundo en materia de semillas. Bien, ¿qué pasa en Argentina? Y bueno, no pasa eso. En el caso de soja, el mercado está completamente dominado por la compañía Don Mario. 100% argentina. 60% de la soja que recibe es argentina. En el caso de montones de especies que no son las comunes, el INTA claramente, pero por lejos, es el que más ha aportado. Garbanzos, porotos, los frutales, etcétera, etcétera, etcétera. Hortícolas. Entonces, la situación es compleja. Pero como sos del INTA, y perdóname que te tutee, una de las diapositivas que no pasé. Desde que existe el Registro Nacional de Propiedades Cultivares, se han registrado 2.986 variedades, desde que existe, ¿no? Eso es el histórico. En el histórico, todo el histórico, por lejos, el INTA es el ganador. De las 2.986, tiene 503 en el histórico. Cuando vamos a analizar el vigente, es decir, cuántos títulos de esa propiedad hoy son vigentes, el INTA tiene 222. Y su competidor más cercano, que justamente es Don Mario, tiene 218. O sea, en títulos vigentes, y por primera vez en toda la historia, el INTA está a un paso de perder el liderazgo en cantidad de producción de material. ¿Qué le ha pasado al INTA? Bueno, se mostró hoy. Pero además otra cosa en todo esto. Si esto no se resuelve, no hay institución más perjudicada que el INTA. Y como lo tenemos acá a la izquierda, a Gustavo, porque el día que siga haciendo variedades tan exitosas como las que está haciendo, ¿quién las va a multiplicar? ¿Para quién va a ser interés de alguien, de algo que nadie paga?
es necesario encontrarle una solución a este problema. Porque si no, la caída del INTA va a seguir y la caída de la producción de las facultades de Argentina, públicas, que trabajan en investigación fitotécnica, lo único que vamos a hacer es Desalentar. la investigación y el desarrollo. Y seguimos sin discutir las cosas de fondo, pero por lo menos encontremos una solución a este tema. Sí, a mí me cuesta tu opinión, no irme un poco del tema de semillas, ¿no? Pero la verdad que la pregunta lleva más a si en estos últimos 3 años y medio hubo o no hubo un modelo productivo. Y la verdad que la respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, es que no. ¿Sí? Que se dejó, de hecho, todos los intentos de pensar cuáles podían ser los posicionamientos de la Argentina al 2020, al 2030, todo lo que eran políticas, si se quiere, de mediano plazo, la verdad que desaparecieron. Acá se mencionó el fuerte impacto que tiene en ciencia y técnica, que no es consecuencia para hoy, es consecuencia para mediano plazo. Todo este desfinanciamiento, todo este éxodo que estamos teniendo en los hechos de investigadores, etcétera, son consecuencias a mediano plazo. Pero además la falta de una política. Yo entiendo que la interpretación que hacen es que no necesitamos pensarla porque la resuelve el mercado, ¿no? Digamos, si uno lo tiene que sintetizar es eso. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a estar pensando dónde queremos estar si total va a ser el mercado el que nos va a resolver todo o el que nos va a indicar dónde tenemos que estar? Lo cierto es que si en serio queremos pensar en un desarrollo productivo del sector agropecuario, de la industria, con ciencia, con tecnología, con innovación, bueno, hay que pensar en políticas de mediano plazo y obviamente esas políticas pensadas de mediano plazo se insertan en un proyecto serio de semillas. Yo ahí coincido y tomo por ahí el guante en que en la Argentina hay muchísima capacidad para pensar en serio el tema de semillas, un poco lo que decía Miguel. La verdad que hay un conocimiento, un bagaje enorme, pero bueno, yo entiendo que por motivos más políticos, por una onda de apuros o de tiempos políticos, no se está logrando aprovechar eso, que efectivamente podría llevar a tener un proyecto de ley muchísimo más serio. Antes comentábamos un poco esto de que hasta técnicamente el proyecto es malo, ¿no? Porque toma 27 definiciones. Miren, el proyecto toma definiciones de la A hasta la Z, ¿no? Y define cosas sobre las cuales después la ley no habla. Entonces uno dice, ¿para qué me definís qué es una reproducción asexual si después no vamos a hablar de eso? Y la ley no trata tal tema. ¿Sí? Entonces la verdad que hasta uno tendría que decir, mira, técnicamente esta ley no cumple ningún principio básico de técnica legislativa, que vamos a definir, porque si uno lo que tendría que decir, qué sé yo, define biotecnología. Dice, ¿por qué define si después en el resto del proyecto de ley no la menciona? Y entonces uno tendría que empezar a pensar que entonces se toca, como decía el profesor Rapella, se debe tocar con la ley de promoción de la biotecnología, y entonces se está modificando o no está modificando esa ley. La verdad que en ese sentido, sí, es un proyecto que un poco por los tiempos, interpreto yo un poco por los tiempos, es un proyecto que además de lo sustancial, se cae mucho en los aspectos. Si ahora dice Gustavo que se quiere aprobar presentar por decreto, bueno, la verdad que es un mal proyecto, con malas condiciones, incluso técnicamente muy malo, que si además se quiere avanzar por la vía del decreto, creo que sería consolidar un conjunto muy grande de errores y de problemas a futuro, ¿no? Más allá de la discusión si un decreto podría, o no sé, no quiero adelantarme, digamos, pero cuál sería la validez del decreto, o qué estarían pensando en si después va a haber una ratificación, no sería, bueno, eso más allá de eso. Sí, un tema de la concentración que se mostró, puede mirarlo de varios lados, ¿cierto? Uno es esto que claramente planteó Gustavo, de un poder concentrado. El otro es decir, ¿por qué si es tan rentable y es tan bueno, se van comiendo uno a las otras? Yo ¿por qué me voy a vender a otro si estoy ganando tanto dinero? ¿No será que atrás de eso lo que termina resultando es que la rentabilidad no es tan grande?
y hay que generar una escala mucho mayor para poder tener la escala suficiente. Si nosotros nos hubiéramos planteado la misma transparencia que mostró Gustavo hace 2 años atrás, Monsanto comiendo a 90, dice, bueno, este señor se está comiendo todo, pero resulta que hoy Monsanto desapareció, se lo comieron. ¿Sí? Esta lógica puede tener más de una situación. Y que cuando la tecnología que puede modificar monopolios, esto ocurre, digamos. O sea, preguntémosle a Kodak dónde está el Kodak. Preguntémosle a Ford, que hoy en el mercado vale más Tesla que Ford, y Tesla fabrica 10 veces menos autos que Ford. O sea, esos cambios disruptivos tecnológicos se pueden encontrar en distintos lugares. Y me da la impresión de que lo que está pasando también acá es que cuando nosotros hablamos de edición génica, todos estos monstruos desaparecen. O sea, la posibilidad de generar desarrollos a partir de la nueva tecnología de la edición génica es extremadamente más barato que la transgénesis, y de acá a 10 años no vamos a estar hablando de transgénesis, porque va a desaparecer. O sea, esto es lo que va a pasar en cambios disruptivos tecnológicos. Por eso yo digo que es muy importante discutir el futuro, y el futuro creo que va más por ese lado que por algunas de las cuestiones que estamos planteando, ¿no? Y en Argentina también, cuando uno mira el tablero en el mundo, las principales empresas globales no son las que estaban hace 10 años, son todas tecnológicas, desaparecieron los bancos, desaparecieron las petroleras, desaparecieron las de los autos, etc. ¿Quiénes están? Son empresas tecnológicas. Esto también tiene que ver con esta dinámica que hay que entender hacia dónde va. Y si uno mira Argentina, Mercado Libre vale hoy 3 veces lo que vale YPF. 3 veces lo que vale YPF en el mercado, ¿sí? Cuando YPF había sido la principal empresa durante casi toda la historia, por lo menos del siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces, estas disrupciones y estos cambios están, me parece que estos lugares son buenos para pensar y tratar de anticiparse a esas cuestiones y poder entonces acompañar ese modelo de país que queremos que beneficie al conjunto de nuestra consolidación. Sí, soy Lorenzo Basso, ex decano de la facultad y profesor de esta recinto Basteca. Me parece que se mezclan mucho los conceptos de presupuesto de ciencia y tecnología. Yo no los traería acá, es un tema que puede estar con serios problemas, pero no lo mezclaría con la problemática que hoy nos ocupa, que es independiente. Es muy importante lo que dijo Rapella, el tema de las variedades que hoy tiene el INTA, y yo diría también toda la industria semillera nacional, todos los semilleros nacionales. Porque acá no es las 5 grandes o los 4 grandes o los 3 grandes. ¿Qué pasa con todos los semilleros que están operando en el país y que son argentinos? Y como bien dijiste, Miguel, son los que, a diferencia de otros países, vos tenés una gran diversidad de actores beneficiarios. ¿Sí? Nosotros, de hecho, estamos trabajando con 7 empresas semilleras nacionales para ayudarlos a mejorar y a competir respecto a las grandes. Y en ese sentido, lo que acaba de decir Fernando es muy importante. Es decir, hoy las tecnologías, olvidémonos de la transgénesis. La transgénesis yo creo que no tiene futuro. Hay muchas tecnologías nuevas, y de hecho la facultad hoy tiene un equipamiento para llevar adelante ello, que permiten un mejoramiento, y a las empresas pequeñas y medianas le permiten acceder al mejoramiento igual o mejor que en las grandes. Entonces, esos cambios disruptivos que mencionó Fernando son muy importantes, porque la edición génica la hace cualquiera, se está haciendo acá a 100 metros en producción animal, y por lo tanto van a permitir generalizar y popularizar la tecnología, y no tiene nada que ver de aparte con los presupuestos de ciencia y técnica que reciban las universidades o los institutos, son cosas distintas. El rescate del valor que debería tener el INTA por lo que produce y vende, para tener un retorno y una justificación para seguir produciendo, es importante. Y lo mismo en los semilleros. Yo no dejaría de pensar cuántos semilleros hay hoy. Miguel, si vos sabés que estuviste en NASA, ¿cuántos semilleros hay en la Argentina? Y hay más de 2000, Lorenzo, pero
importantes alrededor de 700. Importante Bueno, que no estamos sean- hablando de 700 semilleros argentinos que son los que tienen que beneficiar una ley de semillas. Olvidémonos de Monsanto, de Bayer y de Syngenta. Pensemos en los 700 semilleros que dan mano de obra, dan trabajo y son los que venden en definitiva o multiplican las semillas. Tengo 3 en espera, me voy a cobrar yo. Enganchando lo que acaban de decir los panelistas y Lorenzo, con la experiencia del Paspalum Faúa que se patentó en otro lado. ¿Qué poder tienen estos semilleros nacionales chicos? ¿Qué poder tienen los mejoradores del INTA para apropiarse de la propiedad intelectual de lo que vaya surgiendo ahí? Si ustedes descubrieron un mundo en el que la cosa va a cambiar muchísimo técnicamente. La pregunta es, esos desarrolladores tan chicos, esos desarrolladores públicos, ¿van a ser capaces de mantener la propiedad intelectual? No sé si le puedo responder. Y vos mostraste ejemplos de que no. Se lo pregunto a los otros tres. A ustedes. No, lo que yo creo Creo que que tenemos una sola abogada presente. Esto sería abogar por más abogados. Roberto, perdón, a una acotación. La Universidad de Quilmes hizo un trabajo muy interesante de 300 patentes que están en el mundo explotándose y generando dividendos, generadas a partir de papers realizados en Argentina. Eso nos tiene que llamar la atención y decir que la ciencia en Argentina tiene que empezar a pensar un poco diferente, porque aquí el investigador, y yo soy investigador, salimos corriendo a publicar en los papers, después nos encontramos que ese descubrimiento lo utilizó una empresa en el exterior que hoy genera dividendos. Esa empresa y no les paga absolutamente nada. Ni al gobierno argentino, ni a la gente, al pueblo argentino le puso la plata para que ese investigador investigue, por ejemplo, en esta facultad, y se lo llevó una empresa del exterior. Hay 300 patentes operativas que son generadas a partir de investigaciones hechas en la Argentina, con lo cual, evidentemente, algo no estamos haciendo bien. Sí, ¿qué tal? Soy Joaquín Lobato, soy presidente del Centro Estudiante de esta facultad y quería, la verdad, retomar algo que había dicho Javier Rodríguez, que es en cuanto al tema de cuando una innovación se vuelve de dominio público, o no sé cómo se nombra eso, y qué piensa bueno, Rodríguez ya un poco lo dijo, el resto de los oradores, en cuanto a este tipo de cosas que pueden hacer las empresas o los oradores para sortear esto y que eso desincentive, digamos, a que otras empresas a partir de esas innovaciones hagan nuevas innovaciones. ¿No? Sí, se entendió. O sea, yo ¿dónde va a estar el incentivo? Claro. Los incentivos. O sea, sí, lo que plantea Rodríguez es que las empresas muchas veces pueden hacer pequeñas modificaciones o cosas sorteando un poco la ley o esta que se plantea ahora, como para, claro, para prorrogar más las regalías que les corresponderían por esa innovación, haciendo que nunca lleguen a ser o que se extienda demasiado el tiempo hasta que se vuelven de dominio público y que otras empresas y otros mejoradores pueden seguir investigando a partir de ese peldaño, digamos, que se plantea en la escalera de la innovación. Y la pregunta es cómo evitarlo, cómo evitar esa trampa de la ley. Sí, ¿qué piensan, digamos, de eso y cómo evitarlo o cómo se puede...? Sí. Vamos a dividir tu pregunta en dos partes para tratar de ser lo más claro posible. El avance de la biotecnología, el desarrollo de la biotecnología llevó a toda esta área de discusión a una situación bastante particular. Desde que existe el mejoramiento hasta el año 1996, lo único que teníamos eran variedades vegetales que la mayoría de los países del mundo las protege por un derecho que proviene de las actas de COP, que es el que Argentina ha tomado. Entonces lo único que necesitábamos proteger era la variedad vegetal. Con la irrupción de la biotecnología aparece un problema nuevo. Las construcciones genéticas artificiales realizadas por el hombre,
en un laboratorio son patentables. En todo el mundo y en Argentina. No los genes. Dividamos, creo que casi todos profesionales, de qué estamos hablando. Construcciones genéticas artificiales hechas en un laboratorio, no persistentes en la naturaleza, son material patentado. Eso es la ley 24481 y acá estamos hablando de la 2247. El problema está, como hoy lo mencionó el profesor, es que nos falta este matching, que lo tiene, está articulado, por ejemplo, en la Unión Europea. Está muy bien articulado cómo se relacionan estas cosas y no lo tenemos articulado. Entonces, hoy se hizo algunas menciones a este problema que vos estás hablando de el patentamiento de construcciones genéticas y que hacen que algunas empresas, a partir de esa patente concedida en Argentina, hayan hecho querer hacer valer el derecho de esa patente sobre el derecho del autor. Es una enorme confusión y no nos podemos poner en ningún lado porque la ley no dice nada. Para colmo, tampoco hay jurisprudencia. Hay doctrina. Yo escribí parte de esa doctrina, pero hay montones de gente que puede escribir doctrina diferente a la mía. No tenemos ni jurisprudencia ni ley. El derecho de patente dura 20 años, desde el momento de la solicitud. ¿Qué quieren hacer las compañías? La teoría que hoy puso Javier, perfecta. ¿Qué quieren hacer las compañías? Y cuanto más dure mi derecho, sobre todo si lo que estoy patentando ha sido muy útil, y bueno, yo lo quiero extender. ¿Cómo se extiende? A través de pequeñas modificaciones de la patente original. ¿Eso es el objetivo de la propiedad intelectual? No. Hoy Javier lo explicó perfectamente. Di una clase de teoría de por qué existe la propiedad intelectual. La propiedad intelectual existe para incentivar la investigación y el desarrollo. Para cualquier otra cosa, eso no es propiedad intelectual. Sea el INTA, sea la facultad, sea Monsanto, no importa, para eso está la propiedad intelectual y no para ejercer un derecho ad infinitum. Las variedades vegetales se protegen por la 2247 en la parte de creaciones fitogenéticas. Eso es otra cosa, porque en las variedades vegetales existe el mejoramiento incremental. ¿Y por qué existe el mejoramiento incremental? Porque existe la asociación del fitomejorador, que hace que todo el mundo pueda utilizar lo que quiere sin pedir autorización al patente original, completamente diferente a la ley de patentes. Entonces, hay que amalgamar cuerpos legales que se idearon para una cosa con cuerpos legales que se idearon para otra cosa. Lo más viejo que tenemos es el Acta Autov de 1961 y ahí comienza a existir el derecho del autor. Las patentes vienen de la Edad Media para proteger cosas inanimadas y ahora se aplican para proteger materia viva. Es algo extremadamente complejo. Los países que han logrado arreglar esto de alguna manera le han dado al todo la potestad. Si yo compro un Ford, compré un Ford. Todo compré. Entonces el todo es lo que maneja. El todo es la variedad vegetal. Yo pago los derechos que existen en ese vehículo que compré o en la variedad de Gustavo Strauss que hizo y los pago como un todo. Si Gustavo le tiene que pagar a Dow, a la Universidad de Davis o al Caltech o a lo que sea, otro derecho, si tiene un problema de Gustavo, yo pago el todo. Entonces el todo da mejores maneras de moverse en este universo tan complejo en donde en una variedad coexisten distintos derechos. Perdón por la atención. Sí, tengo una pregunta ya, pero seguro que Gustavo es más relevante para esto. Yo quería leer una cosita de cuando estuvimos estudiando con Karina el otro día del proyecto, que me parece que es muy relevante para lo que dice Miguel. En el artículo 24 bis, en relación a la figura esta del Ford, la propuesta del nuevo artículo, dice muy claro, tiene dos oraciones. La primera oración es clarísima. El precio que abone cualquier adquirente de semilla por la misma o por el uso propio cuando corresponda, dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual sin excepciones que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan. Esa es la cláusula Ford. Pero hay una Chevrolet, que es la oración siguiente. Dice, asimismo, con la compra de semilla deberá establecerse por un periodo de 5 años el valor que el titular de derecho podrá requerir por los derechos de propiedad intelectual. Yo pensé que era mi falta de conocimiento legal, pero el análisis de Miguel de la ley mostrando tantos defectos me pareció que mostraba que hay muchas cosas mal redactadas. Yo como abogada lo único que puedo acotar es que muchas veces los institutos
legales en la Argentina, digamos, en la práctica, y tiene culpa, digamos, que no hay jurisprudencia, se desnaturalizan con el uso, y a veces la jurisprudencia ayuda para que... Sí, los casos, las sentencias... Exactamente, ayuda para que eso suceda. Se invade la cancha. No, dos cositas. Por un lado, un ejemplo muy claro de extensión es Intacta. La construcción RR es casi idéntica, pero insertada en otro lugar. Es decir, lograron extender una patente que no la habían patentado acá, aparte. Es decir, algo que no estaba patentado pasa a estar patentado. Yo pensé que no tenía patente Intacta, tiene patente Intacta. Y se extendió. La construcción, como dice Miguel, era la misma. No hay se puso en otro lado. Hay innovación real. Y bueno, sin embargo, a veces tiene esa habilidad de poder extender. Respecto a edición génica, que es una técnica que me parece un futuro enorme, la edición génica necesita todo el protocolo de transgénesis. Es decir, desde una célula necesitamos obtener una planta, así que todo el protocolo de transgénesis es lo mismo. El costo de obtener una planta por edición génica es el mismo que el costo que hacer una planta transgénica. Lo que es diferente es la desregulación. ¿La regulación génica o legal? La desregulación legal. Comercial. Claro. Y ahí está el problema, y de hecho fue un desafío esa técnica. Si hago una técnica que modifico la planta y no puedo detectarla, ¿cómo la regulo? Y generó muchos problemas que creo que se pueden solucionar. Pero yendo a lo que había comentado sobre que el presupuesto de ciencia y técnica no tiene nada que ver con la ley de semillas, para mí, insisto, tiene que ver, porque en realidad el modelo de cómo se soluciona la producción de semillas de desarrollo tecnológico es dejar en las empresas, estas grandes mega empresas, ese desarrollo. Si no es ese, buscamos una alternativa. Si queremos hacer algo distinto, buscamos una alternativa fomentando el desarrollo local de las universidades, del CONICET, del INTA. Si desfinanciamos el INTA, desfinanciamos la investigación, bueno, te queda solamente ese remedio, es decir, recurro a estas empresas que me proveen de genética. Y ese es el modelo que probablemente el decreto que quiere salir atiende. Entonces me parece que es pertinente la cuestión del presupuesto Perdón, una pequeña aclaración. Intacta no está patentado, lo que está patentado es el proceso. Y en edición génica la desregulación no es sobre propiedad intelectual, es sobre bioseguridad, y está muy discutido, muy discutido, porque en el tema de bioseguridad no es solo si el producto es o no inocuo, sino todo el contexto tecnológico alrededor del producto. ¿Hay algún área de Estados Unidos que elimina? Perdón. Una aclaración muy breve. Porque si no surge que el Intacta está patentado, y efectivamente es lo que dice Rafael, porque hubo una presentación de varias entidades de productores agropecuarios en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por un comportamiento monopólico de Monsanto, y ahí se le requirió a Monsanto que explique cuáles eran las patentes que decía tener. Y lo que presentó son un conjunto de algunas patentes correspondientes a fragmentos de esos procesos, ni siquiera es un proceso integral. Y dijo, bueno, yo en realidad lo que llamo comercialmente Intacta 2 lo tengo patentado porque tengo esta patente de un proceso que hace tal cosa parcial, esta otra patente de otro proceso parcial y esta otra patente. Creo que eran 3 o 4 patentes, ahora no me acuerdo bien, algunas del 2008, del 2000, etcétera, y bueno, y otras, algunas seguro vigente al día de hoy. Buenos días a los cuatro, mi nombre es Micaela, participo en la agrupación estudiantil FANA y soy miembro del consejo directivo. Antes de hacer mi pregunta, iba a hacer una acotación respecto a este debate, que lo celebro parcialmente porque hay representantes de distintos sectores e instituciones, sin embargo creo que hay alguien que no está representado, que es el sector de los pequeños productores familiares o grandes productores que no están sentados en esta mesa, así que nos queda para un próximo debate incluirlos. Y yendo a mi pregunta puntualmente es, a cualquiera de los cuatro, ¿qué consideran, qué punto debería tener esta ley para proteger las semillas nativas y criollas? O si con la implementación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar es suficiente, o
hay que detallar algo más puntualmente por este tipo de semillas. Te voy a contestar, gracias por tu pregunta. En realidad, ninguno de los 11 proyectos, ni tampoco el dictamen de las comisiones, toca exactamente el tema al que vos, entiendo que vos lo querés decir, bueno, cómo podríamos alentar a la semilla tradicional, con las variedades tradicionales. Esa es exactamente la pregunta. No hay ningún proyecto que haya tocado ese tema. Pero todo está de una forma neutra. Ni lo tratan, ni lo perjudican, porque no se trata de eso. Ese capítulo 5 al que yo hice mención, de creaciones fitogenéticas, implica una creación de algo nuevo. Hay 4 condicionantes de esa creación, nueva desde el punto de vista comercial, distinta a la variedad vegetal que se ha creado, debe ser distinta a toda otra variedad vegetal existente a nivel mundial, debe ser estable y debe ser uniforme. Y se aplica nada más que para eso. Es decir, se aplica para algo que no existe en la naturaleza. Si yo estoy queriendo proteger algo que existe o preexiste en la naturaleza, estoy cometiendo una violación a la ley actual y a cualquiera de las leyes que vienen después, porque todas hablan exactamente lo mismo. Entonces, no hay nada en este dictamen que esté en contra de esto que vos acabás de decir. Tampoco hay nada a favor, pero no hay nada en contra. Quizás el descubrimiento. No, el descubrimiento sí va en contra. Creo que fui bastante elocuente con el descubrimiento. Es una cosa que no puede estar. El descubrimiento puede ir en contra. Claramente, no, eso es. Sí, yo soy Jorge, de Cátedra de Floricultura de FAU. La pregunta sería, en este proyecto de ley está, digamos, se da a entender el derecho de obtentor para cualquiera sea el obtentor, sea Bayer, Monsanto, empresas nacionales, INTA, Facultad, CONICET, cualquiera que sea, si responde a la definición del obtentor de creaciones vegetales novedosas, o va para solo determinadas empresas. Esa es la pregunta. Eso está en uno de los primeros artículos. Dice que puede ser una persona física o jurídica que haya creado, perfeccionado, descubierto una extensión vegetal. El empleador de esa persona son 3 casos: la persona, el empleador o el que tiene el derecho, que patentó, está usando esta empresa que contrata a la persona que tiene. Artículo segundo, las definiciones. Respondiendo a su pregunta, específicamente para cualquier tipo de obtentor, Sí. sea privado o público. Gracias. Hola, Andrea Fisotti del Instituto Pueblo de la Nación. Mi pregunta es, a partir de las numerosas críticas del proyecto de ley en un sentido u en otro, con las divergencias de los distintos expositores, ¿qué se plantea como paso siguiente, digamos? Porque me parece muy interesante debatir estos temas en los ámbitos académicos, pero bueno, ¿cuál sería la incidencia a partir de esto, si se tiene la idea de hacer algún tipo de posicionamiento de la Facultad de Agronomía en relación a la modificación de la ley, o plantear un nuevo proyecto de ley consensuado o debatido
o promover alguno de los proyectos, de los tantos proyectos que quedaron en el camino? ¿Cómo seguiría eso? Eso está en estado parlamentario en la facultad, porque es el consejo directivo el que pidió esta reunión para decidir qué hacía. Si a lo mejor alguno de los miembros del consejo puede contestar esa pregunta, ¿no? La que propuso el proyecto de la Yo soy Lucía reunión. Sánchez, soy parte de la agrupación estudiantil que es Cambium, que con mis compañeros preparamos un proyecto para traer esta discusión a la facultad. El proyecto originalmente que presentamos manifiesta que la facultad se posiciona en contra de esta ley este proyecto de ley que tiene carne mayoría. Eso lo que abrió es un debate dentro de la facultad, por eso hoy estamos todos acá, porque al principio se iba a tratar en comisión del consejo directivo y se decidió en conjunto de los otros consejeros y abrir el debate para la facultad. La idea es continuar trabajando sobre ese proyecto. En principio es un posicionamiento, pero se seguirá discutiendo con el resto de los consejeros. Perdón, cierro. La idea es emitir una declaración por parte del Consejo Directivo en base a la propuesta, digamos, de la agrupación, que además cuenta con, y esto lo agrego, como lo dijeron antes, con el apoyo de una agrupación, de graduados, de una mayoría de Consejo Directivo. ¿Qué iba a decir esa declaración? Surgirá. Esa declaración pidió esta reunión como insumo para informarse. Creo que todo muy bien. Sí, yo siempre, la verdad, que nunca creí en las teorías conspirativas de las 4 no grandes de no sé qué, porque siempre eso para mí le pone un freno al progreso. Estar pensando siempre que los rusos están haciendo no sé qué con los votos, no sé, me parece tan de otra época pensar de esa manera, pero bueno, respeto a que lo piense así. Lo que yo digo es que a mí estas cuestiones del mejoramiento, yo voy a hablar además que de maíz, que es el único que sé, el resto no sé nada. En la historia mi historia, que ya no es tan poca, porque soy bastante viejo, ya 30 años trabajando en maíz, verdaderamente todo el progreso de maíz vino de la mano de las empresas. Muy poco del INTA, lo que es maíz a nivel de cultivo extensivo. Verdaderamente el valor que para mí tenía el INTA era conservar, entre otras cosas, el banco de germoplasma, por ejemplo, la diversidad, lo que son las razas de maíz, pero no ha hecho un gran aporte el INTA no digo que esté bien ni que esté mal, la verdad no ha hecho un gran aporte a la producción extensiva de maíz y a esos aumentos que mostró Fernando, que vino de la mano de la adopción de los híbridos, primero los dobles, después con los triples, los simples, finalmente, y después todo lo que fue el último gran éxito que tuvo el maíz, otra vez de la mano de una empresa. Lamentablemente es así. Todo el maíz tardío hoy está sustentado en una tecnología que vino de una empresa que en su momento llamaba Monsanto, cuando Decay pasó a ser Monsanto, ya me perdí dónde quedó. Y verdaderamente esa tecnología, yo por ahí estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es pagarlo bien como corresponde y tiene la ventaja para la empresa que si yo me guardo el híbrido lo pierdo porque el híbrido no se puede guardar, entonces eso de poder tener la semilla guardada, aunque la siembren igual, no es lo mismo que sembré en la campaña anterior, vino de la mano de las empresas. La soja RR no es una soja transgénica, es una mutación natural. Y ahí se habrán peleado quién tenía el derecho de esa mutación y quién la encontró y cómo la descubrió, no sé cómo se lo llamará legalmente porque de eso no tengo la menor idea, pero hizo en una primera etapa una gran expansión del cultivo de soja, a veces en áreas no tan productivas, por eso nos vamos a la par de otros lugares, de otros países, con malas tecnologías, favorecida por políticas desatinadas a veces, en donde las regalías, lo que se le pagaba de ¿cómo se llama?, de retención respecto a otros cultivos era muy bajo, y entonces se favoreció, entonces por las banquinas teníamos las hojas sembradas en cualquier lugar, y con un gran efecto positivo a nivel de país en volumen de producción y de ingresos, porque nuestros principales ingresos lamentablemente son la exportación de grano, y es así, aunque no nos guste es así, y con grandes desastres hoy por hoy en lo que es el manejo de malezas resistentes, porque vino asociado a otra tecnología que es el negocio de la empresa. Venderte el glifosato de la semilla, tal cual lo que dijeron los presentadores, la semilla te condiciona cómo lo producís. Ahora, desconocer que
las empresas han aportado y que tienen derecho a cobrar en su... O sea, desconocer que eso fue un desarrollo tecnológico, me parece que no es tan así. No pensemos que la única tecnología la hace el INTA, que las empresas no hacen nada. De hecho, nosotros como grupo tenemos mucha relación con las empresas en lo cuanto a que ellos comparten muchísima información de lo que hacen. El poder que tienen ellos de análisis de datos, que hoy no tiene ningún otro grupo, de poder analizar la adaptación, la adaptabilidad de sus híbridos, el comportamiento a las interacciones genotipo por ambiente, las bases de datos que ellos comparten por convenios que firmamos con la facultad, no es en la oscuridad de ninguna cosa rara, es por un convenio concreto formado, y que ellos nos comparten los datos, eso sería impensable. Entonces a mí me parece que hay que ser bastante cautos con los mensajes, no hay que sumarse con fanatismos tampoco, no hay que tocar temas sensibles y mezclarlos en la conversación, ni la política tampoco debería estar mezclada en esto, me parece. A mí me parece que, yo no la conozco la ley, la verdad no la conozco, me parece que se dieron argumentos de que me pareció excelente la presentación que hizo, me olvidé el apellido, Rapela, en donde hay puntos positivos, hay puntos negativos y puntos de duda. Y sobre eso construir. Me parece que la única manera es construir. Desatender que no vamos a tener que tener una ley de este tipo es ser infantil. Porque si ir en contra del resto del mundo, y estamos en el mundo metidos, no podemos cerrarnos al mundo. Entonces a mí me parece que es muy rica esta discusión, es muy buena que se lleve en un ámbito público, en donde haya opiniones muy distintas, y sobre esto yo entiendo, o sea, sería horrible que salga por decreto, como dice Gustavo, no sé si va a ser así o no, sería horrible porque tiene bastantes cosas criticables, cosas que están mal legalmente como términos, y cosas que omite, y cosas que no trata y no incluye, o confunde. Si sobre eso se puede construir y mejorar, me parece que está fenómeno. Ahora, no me gustaría que la discusión esté teñida al miedo de los 4 monstruos que nos están determinando qué vamos a comer y si vamos a comer una cosa u otra, que eso para mí mete humo y no deja ver el fondo de la discusión, y es tener una ley seria de semillas y moderna, no la del año 90 y pico, que ya evidentemente tecnológicamente no tenemos nada que quería aportar. Sí, mi nombre es Hernán Diego, soy docente del Departamento de Métodos Cuantitativos, soy consejero por el claustro de graduados y formo parte de la comisión que organizó esta actividad. Así que en primer lugar les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron y la claridad en sus exposiciones. Hace un ratito el profesor Rafael Pérez dijo que el proyecto de ley era poco serio y ninguno de ustedes 4 lo negó. Más aún en sus exposiciones marcaron un montón de defectos y problemas que podría traer la aprobación de este proyecto. Mi pregunta es sencilla, yo tengo una idea a partir de la interpretación de lo que ustedes expusieron, pero quería que quede claro en esta reunión y con una respuesta concreta. ¿Ustedes coinciden en que hay que modificar la ley de semillas o necesitamos una nueva ley de semillas en el país, pero que de ninguna manera puede ser a partir del proyecto que aprobó la Comisión de Diputados? Totalmente, bueno, Nación 7, medianamente 6. Creo que lo que fue mi exposición está suficientemente claro lo que es mi respuesta. Por supuesto no hay ni un sí ni un no a lo que decís. Creo que, a mi entender, hay cosas positivas en el dictamen, hay cosas en zona gris y cosas muy negativas. Creo que se puede construir a partir de lo positivo. Y, bien sintético, hay cosas importantes y cosas urgentes. Urgentes es esta bendita y extremadamente larga, lleva 23 años de discusión del uso propio, que es una parte del artículo 27, que se aclare de una vez, que se junten todos los involucrados y que lo aclaren de una vez y que saquen un dictamen de comisión, nada más que de eso. Solucionado eso, hay que irse a las cosas de fondo y a tener una ley de semillas de acuerdo a los tiempos técnicos que tenemos ahora. Esa es la opinión que yo quise expresar en mi comunicación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, me parece que hay cosas que son positivas, hay otras que hay que modificar claramente, y
y me parece que este terminó saliendo como salió, por una construcción de una mayoría parlamentaria que de otra manera aparentemente no se lograba. Cuando las hubo, las mayorías no discutieron este tema, no estuvo en la agenda, ni este ni ningún otro proyecto. Hubo momentos históricos que podía haber ocurrido, pero no ocurrió, lamentablemente. Así que estamos atrasando y me parece que habría que aprobar algo que tenga que ver con el estado del arte, pero sobre todo de definir hacia dónde vamos, qué nuevas tecnologías hay que incorporar y qué discusión hacer. O sea, esto que hablamos antes, la edición génica, es sustancialmente más barato que la transgénesis. La desregulación es totalmente distinto en términos de costos. Digamos. Ahí va a haber oportunidades para muchas empresas chicas, laboratorios públicos, etcétera, de generar productos que impacten en el mercado, ¿no? Y entonces me parece que la gran discusión es cómo nos insertamos en el futuro y bueno, ojalá que ocurra pronto. Tengo una pregunta en espera, pero Fernando hizo que se Sí, yo me un tengo poquito antes. Sí, No sé si yo hay alguna pregunta en 5 me específica. tengo que ir. Si hay alguna pregunta específica para Fernando, le vamos a pedir. Bueno, adelante con No, yo me quedé con ser categórico. Creo que la presentación fue bastante clara, que este proyecto de ley no cumple con abordar las verdaderas problemáticas actuales, modernas, y es más, así como está, termina siendo un fuerte retroceso en materia de ley de semillas. Así que está claro que para mí este proyecto no tiene que salir, no tiene que aprobarse, ¿sí? Hago una referencia a las mayorías circunstanciales o no de ese proyecto de ley, que la verdad que fue en una reunión conjunta, y creo que lo dijo Tamara en su momento, conjunta de 3 comisiones, pero que en las comisiones hay mayoría, pero que esencialmente fue el bloque de Cambiemos que no representa a la mayoría en la Cámara de Diputados, y ese es el problema que está teniendo ahora, ¿no? Una cosa es tener mayoría en una comisión que por la conformación particular de esa comisión tiene ciertas características, y otra cosa es lo que expresa realmente en la Cámara de Diputados. Lamentablemente no se atendió a ese problema, porque cualquiera que hubiera dicho, bueno, a ver, si evidentemente hay determinados bloques que no están de acuerdo, evidentemente no va a poder prosperar, no va a poder avanzar. Bueno, más allá de algunos pronunciamientos, quiero aclarar también un poco esa mayoría. Yo coincido con Fernando en que tenemos que definir hacia dónde vamos, y que eso es el punto de decir qué tipo de ley vamos a querer. Me parece que, aunque es entre líneas, el definir a dónde vamos es: estas empresas nos van a guiar a un desarrollo tecnológico, y es tener esa confianza. Ya que está respondiendo a lo de Gustavo, el desarrollo en maíz, digamos, acuerdo que el aumento de rendimiento en gran parte se ha invertido mucho, las empresas han invertido mucho en desarrollo de nuevas líneas, nuevos híbridos, y que eso trajo ese mayor rendimiento. Ahora, en el 82, el INTA decidió no hacer híbridos, decidió hacer líneas, es decir, la dictadura militar decidió no intervenir. No sé qué hubiera pasado. Quizás hubiera regulado el precio del mercado del híbrido de maíz, que la semilla es carísima, quizás lo hubiera bajado. Es una película que no vi, y que no sé qué hubiera pasado, pero creo que hubiera hecho un aporte importante, y que es cierto, no lo hizo. Se quedó en las líneas, quizás las líneas sí expliquen, el mejoramiento de líneas ha sido importante, pero no desarrolló. Y el RR es una transgénica. En soja yo te entendió que era mutación natural. No, es un gen de Agrobacterium que se lo metieron. El Agrobacterium sí se mutó porque ahí se volcaba glifosato, sacaron el Agrobacterium donde lo volcaba, tenía resistente en enzima y se la pusieron en la planta. Entonces es un gen de... Probablemente se esté componiendo con el Clearfield, la resistencia del glufosinato sí. que es una mutación. Puede ser. No, esto es una construcción génica artificial hecha. Puede ser, sí. Y un ejemplo del cubrimiento. No sé, me tomé, le pregunté a las empresas qué estaban deteniendo de traer a la Argentina, y hay varios eventos que dicen, bueno, lo ponemos porque no nos conviene. Y uno es resistencia a dicamba, resistencia a 2,4-D, resistencia al glufosinato. Montones hay. Montones. Y yo no estoy muy seguro si eso es lo que queremos. No sé, el 2,4-D, por ejemplo, yo me plantearía antes
de aprobar eso. Sí. Pero bueno, es otra discusión. Y entonces eso también es parte de la ley que queremos y bueno, hacia dónde queremos ir. Sí. Disculpe, pero... Sí. Bueno, mi nombre es Cristian Amarilla, yo soy docente e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la UBA, de la Escuela Económica. Y mi pregunta va con respecto a ver, tal vez exceda, como dice Miguel, la ley de semillas, ¿no? Porque hay un solo capítulo que habla de la protección, todo el otro es comercio. A mí me parece que ese capítulo, que es el más interesante, vinculándolo con la nueva revolución biotecnológica, ahí me parece que hay una cuestión a definir, ¿no? Y me quedo también con lo de Gustavo. Digo, como estrategia del país, nosotros queremos, hay muchas capacidades, también lo dijo Javier, porque están las multinacionales que conducen este proceso, pero hay desarrollo en universidades y en el INTA, en transgénesis, muy interesante, digo, ¿no? Que hasta están logrando la desregulación. Entonces mi pregunta es, vamos a repetir por ahí el esquema Revolución Verde, donde el INTA y las capacidades públicas lograron desarrollos y la difusión entre los productores, pero después distintas medidas, ahí un poco lo comentaba Gustavo, pero está el pedigrí cerrado y distintas medidas que hicieron que, bueno, todas esas capacidades públicas las terminó apropiando un sector privado, en el caso ese nacional, que después se terminó. Entonces mi pregunta es, a ver, para pensar un poco, esta ley es mala, perfecto, bueno, tenemos que discutir una que sea buena. Ahora, nosotros ¿qué queremos? Es desarrollar tecnologías propias para las necesidades que tiene el país, como dijo Gustavo, perfecto. Ahora, no dejemos de lado quién se apropia eso, porque ahí sí es el ciclo, ¿no? Digo, bueno, hay la cadena, como pensamos en la economía, la cadena está el que investiga, el que multiplica y el productor. Bueno, perfecto. Me parece que los 700 semilleros argentinos que dijo Basso, bueno, ¿cómo se vinculan esos semilleros con las instituciones públicas? Y a su vez, ¿cómo ahí solapamos qué hacen los productores? Que están necesitando. Ahora, mi pregunta, y puntualmente para Gustavo, ¿cómo ves esa relación entre lo participativo y la generación de tecnología por ahí alternativa, no sea transgénesis, no sea eso? ¿Cómo se protege eso? Digo? Porque si no, caeríamos de nuevo en capacidades, en este caso no públicas, porque son de las comunidades vinculadas a una universidad, pero que no termina una patente y encima transnacional, como decías vos, ¿viste? O sea, un poco esa es mi preocupación, no dejar de lado la soberanía tecnológica, como decían los estructuralistas en los 60-70, que por ahí esta ola neoliberal dejamos de discutir estas cuestiones, ¿no? Me parece que es estratégico, ¿no? ¿Sí? He participado en discusiones sobre patentar, no patentar, qué hacer, y no la tengo muy clara. En su momento yo no estaba muy de acuerdo con patentar, después me arrepentí. Me parece que los desarrollos hay que protegerlos de una manera y a lo mejor protegerlo y garantizar que eso tenga un beneficio social y que eso es posible. Nosotros dentro de Biolef hay una abogada llamada Vanessa Lowenstein que el otro día nos dio un curso de grado, una charla, y estuvo muy instructiva. Y me parece que hay alternativas de garantizar un beneficio social y protegerlo y que no haya una protección ilegal, y así como proteger desarrollos de empresas locales. Yo he visto, la abogada, que muchas veces no hay justicia, el estudio más grande es el que gana. Y eso me duele, pero a veces es así. Yo, muy breve, soy Hernán Nubación, estudiante de Ciencias Ambientales de esta facultad, y quería hacer un comentario sobre una de las respuestas que había dado Miguel ya hace como 15 o 20 minutos, pero bueno, a la consulta que había hecho la consejera Oliván sobre el asunto de las semillas nativas y criollas en los proyectos de ley. Miguel, vos habías mencionado que ninguno de los proyectos mencionaba este tema puntualmente. No quiero ser injusto al omitir que uno de los proyectos que tiene estado parlamentario, que es el de Ruiz Aragón, lo menciona puntualmente en su artículo 3,
y plantea las semillas nativas, las semillas criollas y las semillas elaboradas, generadas y o mejoradas con recursos públicos, son bienes comunes de todas las personas que habitan el territorio argentino. Esto como comentario nada más, hay varios proyectos, pero me parece que en este caso este proyecto se hizo con participación de las comunidades, de los pueblos originarios, la agricultura familiar y el sector campesino. Y bueno, como tenía ese dato puntual, lo chequeé y no quería dejar de mencionar. Jorge. Sí, buen día. Jorge Domínguez, profesor de la Cátedra de Economía Agraria de acá de la facultad. Yo encontré, me pareció, concluí que hay una fuerte vinculación con la cuestión de los monopolios. Y yo quería preguntar, no sé, Miguel, si las leyes antimonopólicas que hay en la Argentina adecuan bien para evitar la concentración de los semilleros. Si tendría que también adecuarse. Lo dijo Javier. Lo dijo Javier. Sí. Bueno, listo. Lo dijo Javier. No. Yo te diría de manera más general. ¿Sí? En realidad todo lo que es la normativa antimonopólica es muy débil en Argentina. Y exige tener determinadas pruebas y determinadas condiciones y características demasiado restrictivas, con lo cual es muy difícil demostrar efectivamente que hay en determinadas situaciones comportamientos monopólicos. Basta revisar un poco, bueno, a ver cuáles son los casos donde hubo alguna resolución antimonopólica y vas a ver que hay un par de casos en 10, 15 años, digo 10, 15 años para tomar los últimos 10, pero podemos tomar desde los 90 y en 25 años vas a ver que hay un par de casos, por ahí algunos muy famosos, pero la verdad son muy pocos casos. Sí, es como un tema para otra charla, te diría, porque la ley está, existe, es débil, coincido con Javier, y con muchos pocos casos de jurisprudencia. Cuando yo tenía más o menos tu edad, en la Universidad de La Plata, yo tenía una gran vinculación con lo que ahora es el Instituto de Fisiología Vegetal, antes era la cátedra. El profesor, uno de los grandes padres de la fisiología vegetal, junto con Soriano, bueno, todos le teníamos un gran respeto, y en el aula donde todos los becarios se juntaban había un cartel que decía no se puede fumar. Un día entra Montaldi, encuentra un becario fumando y le dice, ¿no vio el cartel? Entonces el becario, que estaba con el cigarro de la mano, hizo, pero no ve que puedo fumar. Montaldi era un sabio, entonces lo que hizo fue no enojarse con el becario, cual todos queríamos que lo echaba el día siguiente. No, lo que hizo fue cambiar el cartel y poner prohibido fumar, que era lo que tenía que decir. Entonces, claramente Argentina ha hecho una larguísima historia de tener, acá hay una abogada presente, una cantidad de leyes absolutamente fenomenales para todos y que pocas veces las cumplimos. Hemos sido enormemente desprolijos, independientemente de cualquier partido político y de cualquier cosa que haya ocurrido. Un desastre. Que yo en algunos trabajos que he tratado de ir un poco de fondo, casi ubico su punto, su Big Bang en la Corte Suprema de Justicia en 1930, cuando convalida el golpe militar. Creo que ese es el momento en que lamentablemente Argentina tuerce su rumbo y va a un derrape de muchos años. Entonces, somos muy propensos a escribir leyes para todos y muy poco propensos a cumplirlas. Es un deber social, independiente de cualquier partidismo y de cualquier cosa que pase desde los años que vienen adelante. Si no respetamos un poco las leyes, es extremadamente difícil de poder salir adelante. Respondiendo un poco a lo de Cristian, que hizo una pregunta sumamente interesante, el Estado es una parte fundamental de todo esto. Muy fundamental. Se pueden hacer emprendimientos
no privados, emprendimientos con esfuerzos personales. Hoy el doctor Basso comentaba lo que se está haciendo aquí en esta casa con la plataforma de Genómica, para apoyar a empresas estrictamente nacionales, que no pueden acceder a las tecnologías de las empresas multinacionales. Un enorme esfuerzo del gobierno, de la plata que se puso, de todas las personas involucradas, discusiones. Bueno, pero la cuestión es que el proyecto está acá a 100 metros. Se pueden hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hacemos con lo que está pasando acá? Un minuto y lo dejo, porque Gustavo habló de ese ejemplo de tomate. ¿Viste? Uno de los trabajos que se hizo en tomate se secuenció completa la base de recursos genéticos de tomate. Con la información se hizo edición génica sobre líneas de tomate creadoras de híbridos. Entonces no se usó el material genético en forma física, se usó la información. Cuando se escribieron todas las leyes que hoy están vigentes de recursos genéticos, se asumía que el recurso genético se utilizaba cuando uno hacía un cruzamiento sexual. Eso ya no existe más. Todo el marco jurídico ha quedado obsoleto de una manera impresionante, porque la edición génica se llevó todo puesto, incluyendo la transgénesis, que ya es cosa del pasado. Gracias. ¿Y este proyecto no hace nada No, para no, aclararlo al siglo XXI? Absolutamente no. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo invitaría a los panelistas que quieren agregar algo, alguna pregunta más. Vamos a Carlos. Carlos Carvalho, la Cátedra de Soberanía Alimentaria. En un principio me gustaría retomar algo que dijeron ustedes inicialmente. Es importante que la facultad genere un espacio de debate de estas políticas públicas, y ojalá no sea la última vez, y ojalá lo podamos multiplicar en otros espacios universitarios, como hoy hicimos acá. Segundo lugar, reafirmar algo que me parece que estuvo en el mensaje de casi todos ustedes, que discutir ley de semillas, estamos discutiendo desarrollo nacional. Y desarrollo nacional es mucho más que producción, productividad y desarrollo agropecuario. Por lo menos con la concepción de desarrollo agropecuario ligado a la producción, a la productividad y a las exportaciones. Estamos, algunos de ustedes dijo que quien controla la semilla, que es la base de la cadena agroalimentaria, controla la alimentación. Y acá estamos discutiendo la problemática alimentaria y de desarrollo fundamental de nuestro país. Digamos, yo no sé si nos sentimos todos un poco de dolor y de vergüenza, bueno, de tener que reflexionar acerca de la urgencia de tener una política alimentaria, y eso no es ajeno a la problemática productiva, a la problemática del sector agropecuario y a la problemática del sistema agroalimentario argentino. Entonces a mí me parece que es importante alguna consideración, como arrancaron algunos de ustedes la presentación, de que no estamos discutiendo solo un problema técnico, tecnológico, productivo, sino que estamos discutiendo desarrollo cuando discutimos esta ley. Totalmente de acuerdo. Bueno, les agradezco muchísimo a los asistentes, a los presentadores, al Consejo Directivo por sugerir que esto se haga, y va a estar disponible, ¿no? Verónica. Sí. Me lo está prometiendo en video. Muchas gracias a todos.